Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 19. Doctrina y Convenios, secciones 46 al 48. Lección asignada del 3 al 9 de mayo de 2021, titulado Buscad diligentemente los mejores dones. Al leer Doctrina y Convenios, las secciones 46 al 48, anote cualquier impresión que reciba. Luego, podría preguntarse, como sugirió el elder Richard G. Scott: ¿hay algo más que deba saber? Esta pregunta fue pronunciada en el discurso Cómo obtener guía espiritual, en la Conferencia General de octubre de 2009. Anote sus impresiones a continuación. Cuando Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Siva Peterson y Peter Whitmer Jr. partieron de Kirtland y se trasladaron a otros campos de trabajo, dejaron a más de 100 conversos que tenían bastante entusiasmo, pero poca experiencia o guía. No había manuales de instrucción, reuniones de capacitación de líderes, ni transmisiones de conferencia general. De hecho, ni siquiera había muchos ejemplares del Libro de Mormón. Muchos de esos nuevos creyentes se habían sentido atraídos al Evangelio restaurado por la promesa de maravillosas manifestaciones del Espíritu, especialmente de las que tenían conocimiento tras estudiar el Nuevo Testamento. Al poco tiempo, algunas expresiones inusuales de adoración, entre ellas tirarse al suelo y retorcerse como una serpiente, se introdujeron en sus reuniones de la iglesia. A muchos se les dificultó discernir entre las manifestaciones que eran del Espíritu y las que no lo eran. Al ver la confusión, José Smith pidió ayuda en oración. La respuesta del Señor es igualmente valiosa en la actualidad, cuando las personas a menudo rechazan o hacen caso omiso de las cosas del Espíritu. El Señor reveló que las manifestaciones espirituales son reales y aclaró lo que son: dones de un amoroso Padre Celestial que se dan para el beneficio de los que le aman y guardan todos sus mandamientos. Como subtítulo: todos los que buscan sinceramente son bienvenidos a adorar en la Iglesia del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 46, los versículos del 1 al 6, los cuales se leerán a continuación. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, porque en verdad os digo que estas cosas os fueron. Pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones, conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. También se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar, sino hasta que se haya reconciliado. Y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Y además os digo, concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiere alguno que no fueren de la iglesia, que sinceramente esté buscando el reino, no los desecharéis. Las reuniones de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, deberían ser de las más acogedoras e inspiradoras del mundo. Medite a continuación. ¿Qué nos aconseja el Señor en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura con respecto a los que asisten a nuestras reuniones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Se sienten bienvenidos sus amigos y vecinos en los servicios de adoración de su barrio? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué está haciendo usted para que las reuniones de la iglesia sean lugares a los que las personas deseen regresar? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma sus esfuerzos por seguir el Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia pueden afectar su propia experiencia? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis, sino que oraréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 9, que dicen lo siguiente. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino, en memoria del Señor Jesús, y se esforzaban estrictamente, porque no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu, y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar, o exhortar, orar, suplicar, o cantar, así se hacía. También se recomienda ver el video Bienvenido, disponible en veniracristo.org. También se recomienda ver el tema El entusiasmo religioso entre los primeros conversos de Ohio, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Dios ha dado dones espirituales para bendecir a sus hijos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 46, los versículos del 7 al 33, los cuales escucharemos a continuación. Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Y además, de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la iglesia, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios.
A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Y además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además, a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Y además, de cierto os digo, que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además, a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Y además, a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus. Y además, a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Y al obispo de la Iglesia, y a cuantos Dios nombrare, y ordenare para velar por la Iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos, y sin embargo no sea de Dios. Y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu, recibirá en el Espíritu, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza, a fin de que todo miembro se beneficie con ello. El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y además, os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo, cualquier cosa que hagáis en el Espíritu. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Así sea. Amén. Los primeros santos creían en los dones espirituales, pero necesitaban guía en cuanto a su propósito. Al estudiar sobre los dones del Espíritu en esta sección de Doctrina y Convenios, medite sobre por qué es importante que recuerde siempre para qué son dados. Medite brevemente. Considere cómo esos versículos que se leyeron en este bloque de lectura se aplican a estas palabras del elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo lo siguiente: esos dones se dan a quienes son fieles a Cristo, nos ayudan a saber y enseñar las verdades del Evangelio, nos ayudarán a bendecir a los demás, nos guiarán de regreso a nuestro Padre Celestial. Este es un fragmento del mensaje Dones del Espíritu, publicado en la revista Ensign de febrero de 2002. Medite a continuación. ¿Qué más aprende usted en estos versículos sobre las manifestaciones espirituales? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma pueden esas verdades ayudarle a no ser engañado? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuáles son los dones espirituales que usted tiene? Medite brevemente.
Ahora medite, concerniente a estos dones, ¿cómo puede utilizarlos usted para el beneficio de los hijos de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Si usted ha recibido su bendición patriarcal, es probable que en ella se señalen dones que se le han dado a usted. También se recomienda ver el tema Dones Espirituales, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, El Señor desea que su iglesia lleve una historia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 47. El llamamiento de John Whitmer de llevar una historia de la iglesia continuó una larga tradición de registradores entre el pueblo de Dios. De hecho, el cargo de historiador y registrador de la iglesia todavía existe en la actualidad. Medite a continuación. ¿Por qué cree que llevar una historia sea tan importante para el Señor? Medite brevemente. Medite en ello al leer las instrucciones que dio el Señor a John Whitmer con respecto a esa asignación en la sección 47 de Doctrina y Convenios, la cual escucharemos a continuación. He aquí, me es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática, y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se le llame a otros deberes. Además, de cierto te digo que también puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Y además, te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia, porque he llamado a Oliver Cowdery a otro cargo. Por tanto, si es fiel, le será dado por el Consolador el escribir estas cosas. Así sea. Amén. Considere a continuación qué experiencias personales necesita usted registrar. Medite brevemente. Una pregunta que usted pudiera hacerse para saber qué experiencias personales debe recordar es la siguiente. ¿Qué le ha enseñado el Señor a usted que desea usted conservar? Medite brevemente. Al meditar sobre esas preguntas, considere esta perspectiva del elder Marlin K. Jensen de los 70, quien prestó servicio como historiador y registrador de la iglesia de 2005 a 2012. Él dijo lo siguiente: llevamos registros a fin de poder recordar. Deseamos contribuir a que los miembros de la iglesia recuerden las grandes cosas que Dios ha hecho por sus hijos. Las lecciones del pasado nos ayudan a enfrentar y sobreponernos al presente y nos dan esperanza para el futuro. Esto es un fragmento del mensaje: se llevará entre vosotros una historia. Disponible en la Leona de diciembre de 2007. Para saber más sobre la labor que se está llevando a cabo actualmente bajo la dirección del historiador de la iglesia, visite history.churchofjesuschrist.org. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 19. Doctrina y Convenios, secciones 46 al 48.
Lección asignada del 3 al 9 de mayo de 2021. Titulado Buscad diligentemente los mejores dones.